Buenos días a todos, estamos desde Buenos Aires, Argentina, y nos vamos tipo flash a Perú, porque Carlos Torres tiene un tema súper especial para nosotros. Carlos, el momento es tuyo. Gracias, Ari. Buenos días a todos. Es un tema bastante importante, es muy importante. Esta es parte de nuestra doctrina, porque nosotros somos anunciadores, nosotros somos la voz del tercer ángel que tiene que anunciar a gran voz lo que, lo que se viene más adelante, anunciar de que tenemos a Jesús de nuestro lado, que tenemos a un Dios que se hizo carne y vino, habitó entre nosotros y murió por todos nosotros y que resucitó para darnos vida y en abundancia, para darnos esperanza y sobre todo un mensaje importante para las personas que hoy viven pensando que no hay un futuro bueno. Siempre dicen que el mundo se va a acabar y no hay nada bueno por delante, ¿no? Ese es el mensaje de esta mañana, ¿no? El título de hoy es el nacimiento de la evangelización. Y vamos a leer en la Biblia vamos a leer Isaías 40, del versículo 9 al 11. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Son tres versículos muy bellos, que en ellos, si nosotros detallamos, vamos a encontrar muchas esperanzas y fuerzas, pero también está la acción del ser humano dentro de estos versículos. La pregunta que inicia la lección hoy nos da una pregunta directamente, no nos da ninguna escritura, nada, nos dice qué clase de eventos se describe en Isaías 40 del 9 al 11, ¿no? ¿Qué clase de eventos? Y nosotros podemos encontrar demasiados eventos aquí, y sobre todo el principal de que viene Jesucristo, nuestro Salvador. Porque el mensaje que ellos tenían que compartir en esos tiempos es que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Dios Todopoderoso para el rescate de la humanidad, ¿sí? De anunciar la salvación. Eran momentos de dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran distintos tipos de mensajes, ¿sí? Mensajes que daban esperanza, que anunciaban liberación, o también que podrían anunciar opresión, pero que al final de esa opresión iba a haber algo bueno, una liberación de ese pueblo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, se daban buenas nuevas de que iba a venir un libertador, de que iba a nacer alguien que los iba a sacar de Egipto, ¿sí? Ese era su mensaje. Ellos por muchos años tenían esa profecía, tenían ese mensaje de que Dios los iba a liberar. Y Isaías escribe en base a eso. Sabemos que el pueblo ya acá había sido liberado de Israel, pero tendría que ser liberado de algo. Israel pasó por muchas opresiones y muchos cautiverios, fueron llevados como esclavos y apartados de su nación. Habían sido llevados también, en su momento iban a ser llevados por Babilonia, pero iba a existir había una promesa de que ellos iban a ser liberados de Babilonia y iban a regresar a su tierra, a la tierra que les había dado Dios. Eso eran buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas se aclaran aquí como anunciadora. Anunciadora.
voy a tomar la cita en comentarios de la Biblia Andrew, que dice que es anunciadora, proviene de la raíz hebrea, que es fresco, es algo que cuando tú tienes sed, ¿sí? Tú quieres tomar un fresco, aquí le decimos refresco, un agua fresca, ¿no? Que te pueda saciar, es algo que te calma la sed. ¿Mm? Entonces, anunciadora puede decirse como una noticia de buena nueva, que puede ser: Dios consuela a su pueblo, la guerra ha terminado, el pecado ha sido perdonado, el tiempo de castigo ha expirado, el nuevo éxodo puede comenzar, la gloria de Dios está disponible para su contemplación, ha pasado el juicio y ha llegado el reinado de Dios. Son noticias alentadoras y esperanzadoras. ¿Mm? Y aquí en el versículo 9 dice: levántate, o sea, sube sobre un monte alto. Es allí donde la voz tiene que elevarse, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién iba a venir? ¿Quién iba a estar quién iba a ser el Salvador? ¿Quién iba a ser ese agente principal a venir al rescate de las personas? Era nuestro Salvador, nuestro Dios, que se iba a hacer carne. Aquí la lección nos da algunos detalles que también son importantes de verlos. Aquí da como ejemplo el Salmos de David del capítulo 68. El capítulo 68 nos da algunos detalles, como en el 68:6, que lo vamos a leer. Capítulo 68, versículo 6, que dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Siempre se habla de una liberación, ¿no? Siempre se habla de un rescate. Porque desde que el hombre comete el pecado, o sea, transgrede las leyes de Dios, se aparta de Dios, ya había, aún antes de la creación, un plan de salvación. ¿Sí? Y este plan se ejecuta cuando sucede esto, para ir al rescate de toda la humanidad. Comienza allí. Y curiosamente, el ser humano piensa que el rescate termina cuando Jesucristo resucita y se va al cielo. Pero no, aún no. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hace partícipes. Nos dice, Pablo escribe que nosotros somos colaboradores de este plan de salvación. Nosotros tenemos que cooperar juntamente con Dios. No quiere decir que nosotros somos las personas indicadas, que tenemos la capacidad. Dios sabe que no tenemos aún toda esa capacidad de poder llevar este mensaje, pero somos ayudadores de Él en este rescate, porque dice, la hermana Elena Juárez dice que nosotros tenemos que estar preocupados por esas almas perdidas. Entonces, el versículo dice que tú te subas al monte y puedas anunciar. ¿Pero qué tenemos que anunciar? En el Nuevo Testamento, Isaías, dice aquí, aplica en el 40 del 3 al 5 a Juan el Bautista, quien preparó el camino para Cristo, ¿sí? Diciendo que el Verbo eterno, que llegó a ser la presencia del Señor encarnada entre su pueblo. Ese era el mensaje de que Jesucristo iba a venir, pero Él venía a preparar su camino. Ahora, Él tenía que ser el único de preparar el camino para Jesucristo, para ese Salvador, para nuestro Dios, para el que venía a salvarnos. Eso es lo que la lección de hoy quiere darnos a entender. Que no era a través de solamente un profeta anunciar las buenas nuevas, sino era implicancia, todos tenían que estar con este mismo mensaje. Pero la nación nunca entendió esto y nunca lo anunció como debería de ser. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, y vimos, dice Juan. Y en el versículo 9 de Isaías dice, ved aquí al Dios vuestro. Era un mensaje que todos tenían que ver,
Todos tenían que saber que venía Jesucristo. Ahora, como dije en un momento, ¿era solamente el trabajo de un profeta? Ese profeta que es anunciado desde el versículo 3 al 5. Claro que no, porque en este mismo capítulo 40 de Isaías dice, súbete sobre un monte anunciadora de Sión. Implica toda una nación, implica todo Jerusalén. ¿Mm? El estudio nos declara dos profetas, una profeta con su esposo que era Simeón y Ana, ¿sí? Quienes conocieron al niño Jesús cuando fue dedicado en el templo. Vamos a leer un poquito de ese acontecimiento que está en Lucas 25 al 38, y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Era una paz para él porque era la buena nueva que se debía anunciar y él la conocía muy bien. Había llegado su Salvador. Ahora, esto es interesante porque ellos tenían que anunciar, pero más que todo eso era que ellos anhelaban esa consolación que encontraban en el Mesías, ¿sí? En el Mesías. En Lucas 25, en el capítulo 2, el 25 al 26 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era una buena nueva, era un mensaje que tenía que anunciarse, no solamente entre el pueblo de Israel, sino era para todo el mundo. Ahora, a la luz de la profecía de Isaías, no parece una coincidencia que Ana, una profetisa, fuera la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén, en el monte del templo, en que el Señor había venido. Aquí yo encontré en la misma lección puntos importantes que declaran entre el versículo 9 y el versículo 11. Primero dice anunciar, y eso lo encontramos en el versículo 9. Ana anunció públicamente cuando vio a Jesucristo niño y dijo que ahí estaba su Salvador. Y después dice, pueblo de Jerusalén, ella anuncia a todos que ahí venía el Salvador. Cuando Juan también ve a Jesucristo, dice, he ahí el Cordero de Dios, que viene a quitar los pecados del mundo, dijo él. Lo anunció a todos. Dijo, y se subió en el monte del templo, en lo más alto para poder anunciar. Allí estaba habitado el templo de Dios, donde todos venían a poder adorar a Dios, donde, entre comillas, habitaba aún, pero no sabían que Jesús ya estaba entre ellos. El Señor había venido. Ese era el mensaje. El Señor había venido. Ahora, en Lucas 2, el mismo capítulo 2, el versículo 38 dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba sobre un rescate. Había venido su Salvador. Entonces, era un mensaje que tenía que anunciarse. Es allí donde estaba iniciándose la evangelización. Cuando yo leí el título de esta lección, El nacimiento de la evangelización, ¿saben qué yo pensé? Que era el inicio del mensaje. Y cuando yo empecé a leer toda la lección, el Espíritu Santo me dijo, no es el nacimiento de la evangelización, o sea, el inicio del cristianismo. No.
el nacimiento de la evangelización. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Cuál es el evangelio eterno? Es Jesucristo. Jesucristo es la buena nueva. ¿Quién nacía? Jesucristo. Cuando nace Jesucristo, es allí el inicio del plan de salvación. ¿Sí? Entonces, es el nacimiento de la evangelización, o sea, el nacimiento de Jesucristo, porque Él es el mensaje principal. La lección se limita un poco al mensaje de Jesucristo como nuestro Salvador. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, el mensaje de salvación aún continúa porque el juicio todavía está en proceso, porque aún nosotros estamos en juicio, ¿sí?, en los cielos, pero el plan de redención culminará cuando estos justos sean separados por Dios y llevados al cielo con Él, ¿sí? Al cielo. ¿Sí, Fabi? Sí, que justo quería comentar que lo que me impacta de estos dos, de Simeón y Ana, cuando estuve leyendo esta mañana, fíjense, bueno, en el 2, que vos leíste la parte anterior, en el final del 25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y después el 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, bueno, acá comenta que lo tomó de los brazos, lo bendijo, y fíjense, en la parte que más me emociona cada vez que lo leo, porque él lo tomó a Jesús en sus brazos, estaba esperándolo, lo toma en sus brazos, y dice, porque han visto, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, la emoción de él de levantarlo a Jesús y reconocerlo, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu estaba en él y él reconoció, porque él ya había estudiado las profecías, él reconoció al Salvador. Y fíjate que si nosotros justamente no tenemos el Espíritu Santo, o sea, si no buscamos a Dios, las buenas nuevas no las vamos a poder, no las vamos a poder dar realmente como son, porque mucha gente trata de evangelizar, pero muchas personas no tienen la verdad o no reconocen a Jesucristo, dan la parte que ellos conocen. Fíjense que hay mucha gente que no reconoce a Dios y es más, tuvimos inconveniente con un pariente mío que no reconoce a Jesús, con él decía que la Trinidad no existía, reconoce a Dios pero no reconoce a Jesús, y es adventista. Y fíjense qué importante todas estas profecías que hablan de Jesús y que hablan de la obra de Jesús, y bueno, como vos dijiste, toda la Biblia habla de Jesús y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra de Dios, digamos, sería el Evangelio, las buenas nuevas. Y como vos dijiste también, sería Jesús. Sí, es interesante porque la misma lección nos dice que cuando Ana y Simeón proclaman de que Jesús, la salvación había llegado ya, esa buena nueva, allí estaba naciendo ya el plan de redención, ¿no? Ese plan se estaba ejecutando, porque eso es lo que se anuncia durante todo un Nuevo Testamento, porque ese era lo que tenía que proclamar el pueblo de Israel. Ser luz entre naciones ajenas a Dios y proclamar que iba a venir un Salvador. Ahora, la lección dice, este fue el nacimiento de la evangelización cristiana tal como lo conocemos, ¿sí? La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas que Jesucristo vino a traer salvación. Jesús el Salvador, igual buena nueva, igual mensaje de salvación. Entonces, este mensaje no queda allí para nosotros, porque nosotros somos partícipes de esto, lo dije en un momento. Dios quiere que nosotros sigamos anunciando esa buena nueva. Ahora, Dios también usa a María Magdalena, nos declara aquí la lección, cuando Jesucristo resucita para poder anunciar esto. Se dan cuenta que
el plan de salvación, Dios siempre busca personas para anunciar la ejecución del plan. O sea, primero el nacimiento de Jesús, ahora la resurrección de Jesús. ¿Qué sigue después de la resurrección de Jesús? ¿Qué tenemos que anunciar nosotros? La segunda venida de Cristo, el final del plan de redención, cuando el pecado ya sea erradicado por la eternidad y los justos sean elevados a encontrarse con su Salvador. Eso es todavía el mensaje que tenemos que dar. Dice, lo que garantizaba que su misión evangélica en el planeta Tierra se había cumplido, dice, la carne es como la hierba, pero el verbo divino que se hizo carne es eterno. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 de Isaías 40 dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Cuando dice la palabra, normalmente este versículo lo usamos para la Biblia, ¿cierto? Que es eterna. Pero la Biblia, ¿de quién habla? De Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Entonces el mensaje siempre va a ser eso. Y aún el Espíritu de Profecía nos dice que nosotros seguiremos estudiando esa ciencia, dice, ese plan de salvación por la eternidad. Él nos seguirá enseñando cómo un Dios se despojó de todo lo que tenía para morir, para venir, morir, vivir aquí, pasar todo lo que hoy nosotros pasamos, pero llegar sin mancha, sin pecado, a la muerte de cruz, para morir por todos nosotros. Ahora, para culminar, nosotros, aquí la lección nos pide y nos dice que leamos el versículo 11, que ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Dice, como un pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a la recién partida. Hace poquito mi hermana estaba tratando de, para los niños, hacer un pastorcito que era David, ¿sí? Y a veces no sabemos los detalles de un pastor, ¿no? Porque decimos solamente un pastor. Entonces a mí me entró la curiosidad de investigar un poco de esa profesión, porque es una profesión, es una vocación que se nace, que se va de generación en generación de pastores. Entonces me dice, averigua un poco de las herramientas del pastor, ¿no? Su cayado, ¿sí? Su túnica, su cinto de cuero, llevaba una alforja para llevar allí su pan y su carne, ¿sí? Su pan y su carne, lo que ellos, porque cuando se pastorea se va por mucho tiempo en el campo. Y algo interesante que a mí me llamó la atención es que ellos llevan un manto, ¿sí? Una capa. Y esa capa llega hasta prácticamente, hasta un poco más abajo de las rodillas. Pero dentro de esa capa hay un bolsillo dentro de la capa, un bolsillo grande. ¿Para qué? Para que los corderitos, para que los recién nacidos, o para que el pastor que rescató a esa ovejita, la meta dentro de su capa y la pueda cuidar. ¿Por qué? Porque la oveja está temerosa. Porque la oveja ha sido rescatada o recién ha nacido. Es cuando nosotros iniciamos la fe en Jesucristo. Jesucristo nos acoge. Y la lección habla sobre esto y nos pide hacer un párrafo. Te dice, escribe un párrafo sobre tu experiencia personal con Jesús como tu pastor. Y cuando yo había investigado esto, se me vino a la mente estas palabras. Dije, y escribí así: Dios, mi pastor, me buscó cuando andaba solo en el desierto, atrapado en las enramadas con espinas. Dios, mi pastor, que vino a salvarme, llamaba suave y apacible con su voz para rescatarme. Me encontró clamando. Me encontró pidiendo auxilio. Me salvó, me rescató y me trajo nuevamente a su rebaño. Dios es mi pastor, nada me faltará.
El pastor llama y empieza a hacer sonidos para que la oveja pueda gritar, para que la oveja pueda clamar para su rescate. Entonces, cuando Dios vino a esta tierra, nos llama y llama a que podamos nosotros gritar. Si la oveja no grita, el pastor nunca la va a encontrar y no va a poder ser rescatada. El mensaje es que nosotros, amigos, no debemos de dejar de escuchar la voz de nuestro pastor, y que aún tenemos la tarea de seguir anunciando esa buena nueva de que Jesucristo viene por segunda vez a rescatar a sus hijos, los que perseveraron guardando sus mandamientos y el testimonio de Jesús, creyendo en Jesús, en su Salvador. Que Dios los bendiga y gracias por compartir conmigo este lindo mensaje que nos ha traído hoy la lección y para todos nosotros. Gracias, Carlitos, por el mensaje. Siempre son muy completos. Así que gracias por todo lo que dijiste. Y es verdad, ¿no? Creo que lo más importante de todo esto es anunciar las buenas nuevas y también tener a Jesús como nuestro pastor, como alguien que nos rescata cuando estamos en problemas, cuando estamos mal, está ahí para abrigarnos, como vos dijiste, en ese súper bolsillo grande. Para cerrar, me gustaría, si Carlos, podés terminar con una oración. Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios, porque en ti encontramos esperanza, encontramos amor, encontramos todo lo que el ser humano hoy necesita, Dios, porque solos no podemos. Sabemos que hay ovejitas perdidas allí afuera. Y hay personas también que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Pero tú nos has llamado a poder anunciar, subirnos al monte alto y anunciar con voz fuerte para que crean en Jesucristo y para que crean en que viene por segunda vez a rescatar a sus hijos fieles, a sus hijos que se acercaron a la voz del llamado del gran pastor. Acompáñanos durante este día y que este mensaje podamos meditarlo durante todo el día y poder ir comprendiendo ese amor eterno que tú nos tienes, Padre Santo. Bendice a cada integrante del grupo GPS, de la escuela sabática también, y que todos podamos seguir estudiando tu palabra y encontrándote cada mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Carlos. Nos encontramos mañana para otra próxima escuela sabática. Carlitos, el momento de...